Hola, hola, maestras y maestros. Sean bienvenidos. Hoy en Docente Comparte, la enseñanza de la lengua escrita en el contexto escolar. Es un trabajo basado en la lectura de la maestra María de los Ángeles Huerta. Aquí en pantalla les dejo los datos para que puedan ahondar más sobre el tema. Bueno, ¿por qué tratar el tema del aprendizaje de la lengua? Pues primero porque la lengua escrita es un objeto prioritario de la educación, tanto en el preescolar como en la primaria, y desafortunadamente se sigue presentando aún en la secundaria. Seguramente si tú eres un docente en secundaria, pues te ha tocado recibir casos de algunos alumnitos, algunas alumnitas, que aún hay deficiencias o que no se ha consolidado este proceso de la lectoescritura. También, ¿por qué es importante hablar sobre este tema? Pues porque la lengua escrita le va a servir al alumno como medio para acceder a otros aprendizajes, a otros contenidos, a otros conocimientos, no solo dentro del contexto escolar, sino en lo que se refiere al entorno en el que vive el alumno, ¿verdad? Porque si el niño tiene acceso a esta lengua escrita, pues va a poder acceder a muchos más conocimientos. También es bien importante que tengamos en cuenta que para lograr consolidar la lectoescritura, pues inciden múltiples factores, ¿verdad? Para que se pueda lograr. Aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes cuáles creen que son los factores que más intervienen o que más inciden para la consolidación de la lectoescritura en nuestras alumnas y en nuestros alumnos? Escríbanlo en los comentarios, por favor, se los agradecería mucho. También es bien importante que entendamos que uno de los factores que son relevantes es que la lectura, el que el niño acceda a la lectoescritura, pues puede ser determinante para ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque puede determinar tanto el éxito como el fracaso, sobre todo en los primeros años de la educación, sobre todo en primero y segundo grado de primaria. Como lo hemos comentado anteriormente, pues el que el niño acceda a la lectoescritura le va a permitir adquirir conocimientos de múltiples áreas, no solo en lo escolar, sino lo que ve en las redes, lo que ve en la televisión, lo que ve cuando sale a la calle, cuando está con su familia en el parque o en la comunidad en la que él se desenvuelve, ¿no? Algo que tenemos que considerar, pues es que cuando nosotros ejercemos una práctica tradicional, solemos confundir la lectura con solo decodificar. Pues esto es algo muy alejado de lo que debería de ser, ¿no? Pues tenemos que entender la lectura como algo más complejo. Ahora, ya entrando un poquito más en el tema de la enseñanza de la lectoescritura, pues como lo sabemos, existe un desacuerdo, ¿no? Sobre cuál es el mejor método para enseñar la lectoescritura. También tenemos que entender que no podemos sintetizar el éxito de un método pues a algo mecanizado, ¿no? Como a unos pasos a seguir, uno después de otro, porque tenemos que entender que el éxito que logremos va a depender mucho, este es un factor, ¿verdad?, que incide en las condiciones que ya trae el niño, o sea, en los aprendizajes previos, en todo ese bagaje, en toda esa experiencia que nuestras alumnas y nuestros alumnos han adquirido a través de sus años de vida, tanto lo que ellos aprenden de manera formal a lo mejor en el preescolar, como lo que han adquirido o lo que ven en casa, lo que ven de sus papás, toda esa situación influye mucho. Es bien importante que lo entendamos porque cuando nos damos cuenta, cuando menos nos damos cuenta, estamos trabajando de una manera tradicional. ¿Y qué sucede? Pues los chicos que van más avanzados, que tienen digamos, unas bases más sólidas sobre la lectoescritura, pues son los que le van a sacar provecho a estas metodologías tradicionales. Los que van más atrasados en su bagaje, en su experiencia, pues son los que van a tender tristemente a que nosotros los etiquetemos y digamos, no, pues es que es un niño que tiene algún problema, es que seguro necesitamos canalizarlo, cuando lo que hay que canalizar a lo mejor es el método que estamos utilizando, ¿no? También es muy importante
que a veces nosotros solo nos basamos en seguir un método de manera mecánica y no tomamos en cuenta las condiciones socioeconómicas en las que está rodeado el alumno, las condiciones culturales y cognitivas, sobre todo, pues que solemos a veces verlo como un todo, al grupo solemos tratarlos por igual, cuando sabemos que hay situaciones muy particulares y que podemos incluir al momento de trabajar la lectoescritura. También es muy importante, pues nuevamente aquí la autora nos comenta que la lectoescritura va a evolucionar con un origen que incide en lo extraescolar, que es lo que comentamos ahorita, ¿no? Que el alumno va a ir evolucionando en medida de todo eso que él ya trae de fuera de la escuela, todo lo que él ya posee, todo lo que él ya conoce, toda su experiencia. ¿Por qué? Pues porque la enseñanza de la lectoescritura pues es un hecho social y depende mucho, por ejemplo, del ambiente en el que estemos, si estamos en un contexto urbano o si estamos en un contexto rural. Y también, pues, de los objetos que rodean al alumno, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Pues todo lo que rodea al alumno, pues va a ser un medio para el cual él se puede agarrar de todos esos conocimientos que le ha dado el interactuar con su entorno, pues para irlo relacionando con lo que se le está facilitando en el salón de clases. Según la teoría psicogenética, que por muchos años estuvo trabajada por la Secretaría de Educación Pública, es bien importante, ellos nos comentan que el niño es creador activo de su conocimiento, que el niño construye hipótesis, que el niño categoriza, que el niño compara, que el niño formula preguntas y desde luego que da respuestas. Seguramente nos ha tocado escucharlos cuando platican, aunque están pequeñitos en el preescolar o en los primeros años de la primaria, cómo interactúan entre ellos, cómo levantan la mano y participan y aportan ideas, tanto algunas como hipótesis, e incluso algunos entre ellos se contestan, ¿verdad? Dan respuestas. Por lo tanto, esta teoría nos indica que el niño, pues no es un sujeto pasivo, al contrario a lo que una metodología tradicional, pues hace, ¿no? Que entiende al niño como un ente fijo que no se mueve, que solo es receptor. Ahora, para ir adentrándonos en lo que es la lectoescritura, pues aquí el autor nos comparte algunos conceptos sobre lo que son la lectura. A ver ustedes con cuál se sienten más familiarizado y también sería interesante que agreguen aquí en los comentarios para ustedes qué es la lectura. Por ejemplo, uno de los autores dice que es obtener sentido del texto. Otro, pues que implica la interacción entre la información visual y lo que se tiene disponible. Fíjense, aquí este autor pues hace alusión a eso, ¿no? A cómo lo que está escrito, cuando nosotros lo leemos, interactúa con lo que ya sabemos, con nuestra experiencia. Otro autor comenta que la lectura es extractar información significativa de un texto. ¿Sí? Ahí pues se relaciona con la primera que habla de obtener sentido del texto. Si se fijan, ninguno de los dos habla nada más de que la lectura es como de codificar. También acá otro autor nos comenta que procesar el lenguaje y construir significados. Ese es el concepto que él le da. Como ustedes lo notan, pues estos conceptos no hacen alusión solo a que yo le presente al niño una letra y que el niño me diga cuál es el nombre de la letra o cómo suena esa letra, o que yo le presente un cuento y que él me lo lea en tanto tiempo, que lo haga de una manera veloz, sino que se centran más bien en el significado, en esa reflexión que establecen los niños cuando leen entre lo que está escrito en el papel con lo que ellos conocen. Más bien, si se fijan, se enfoca en eso. Sería genial que ustedes agregaran ahí en la caja de comentarios para ustedes qué es la lectura. Ahora, ¿cuál es el papel del lector? En este caso de nuestros alumnitos, de nuestras alumnitas, ¿cuál es su papel en este proceso de la lectoescritura? Pues es bien importante que les demos el papel
que merece, ¿no? Uno de ellos es que el alumno aporte información según su experiencia, ¿sí? Que el alumno va a construir una hipótesis o una expectativa según su experiencia, pues le va a ayudar a interpretar el texto. Además, que lo que él comprende y aprende, pues va a depender de lo previo que él ya tiene, ¿sí? Y que esa experiencia previa, pues es un papel fundamental. Por lo tanto, tenemos que entender y ser conscientes de que, como si ustedes se fijan en esta lectura, pues se le da un peso muy importante a lo que es la experiencia previa. Entonces, sería como un poco contrario que nosotros no tomemos en cuenta esa experiencia. De ahí que es bien relevante, pues, hacer un diagnóstico y analizarlo, ¿no? No nada más que sea un examen que compramos o que descargamos de ahora de estos grupos maravillosos en los que podemos compartir mucho material, sino que le demos el peso que merece a ese diagnóstico y que lo analicemos para obtener información de qué son las cosas que nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros pequeñitos ya poseen. Y no solo del diagnóstico de un examen, ¿no? Sino de lo que observamos en los primeros días de clases, de lo que podemos sacar de las fichas descriptivas que vienen de grados anteriores, o del expediente que a veces nos traen las mamás del jardín de niños. Sí, y también de las entrevistas que son bien favorables, que nosotros al inicio de ciclo nos demos un tiempo, a lo mejor a la salida, para hacer una entrevista con mamá o papá, o los tutores de nuestros alumnos, pues para recabar algunos datos, ¿verdad? Y nosotros ir dándonos una idea más certera de toda esa experiencia que él ya tiene para tomarla como base que nos va a servir, pues como ustedes lo saben, pues ¿para qué? Para que nuestros chiquitos se sientan tomados en cuenta, que se motiven y que estén en condiciones de que en base a eso que ya tienen, pues puedan lograr acrecentarlo y puedan seguir avanzando en su proceso. Ahora, la escritura. Pues como lo habíamos comentado, la escritura es un instrumento para poder acceder a mucha información y desde luego pues para poder resolver problemas, ¿verdad? Sobre todo pues en las áreas matemáticas. Desde luego pues la exigencia que tiene la escritura es que su función, según esta lectura, pues es que debe de transmitirnos algo, ¿no? También nos comenta que la escritura no es solo copiar. Como lo hemos comentado hace unos minutitos atrás, pues el modelo tradicional, ¿qué nos indica? Pues una secuencia lineal. Cuando ya vimos que el niño, pues es todo lo opuesto a lo lineal, ¿no? El niño en los primeros años, tanto en el preescolar como en los primeros años de primaria, por naturaleza es divergente, ¿no? Él va a buscar siempre innovar, intentar cosas nuevas, ser diferente, y si nosotros nos vamos a lo lineal, pues ahí vamos a chocar. Entonces, por eso es bien importante que el rol que nosotros les demos a los niños no sea un rol mecánico, que sea un rol dinámico en el que él sea partícipe, él interactúe, no solo con nosotros como maestros, sino con sus compañeros, con el entorno en el que está, con sus papás, con la comunidad. También que la escritura nos comentan aquí que es un proceso dinámico. ¿Por qué? Pues para que yo empiece a escribir algo, lo primero es que pues tengo que planearlo, ¿sí? Tengo que elaborarlo y luego lo voy a revisar, a ver si lo que yo planeé y elaboré pues cumple con la función que yo quería dar. Por ejemplo, si nuestros chicos están elaborando una invitación, pues si cumple con lo necesario, una carta, un recado, si están elaborando el reglamento de su biblioteca, si cumple con lo necesario, pero tenemos que darles un espacio a ellos para que entiendan que el error, pues es parte del proceso. Si nosotros en nuestras aulas tomamos el error como un instrumento para aprender, pues el niño no va a tener temor a equivocarse, y eso es muy importante para su seguridad, para que él se sienta cómodo, ¿verdad? Ahora,
los métodos de la lectoescritura, ¿verdad? ¿Qué hay de los métodos de lectoescritura? Aquí se nos comenta que aparte del método que nosotros seleccionemos para trabajar la lectoescritura con los chicos y las chicas, pues el ambiente es clave, el ambiente que establezcamos en el salón, ¿verdad? Como lo comentaba, es bien importante que establezcamos un ambiente de respeto, de colaboración, de apertura, de confort, en el que ellos estén a gusto, que se sientan integrados, que se sientan partes importantes del grupo, porque si nosotros no establecemos un ambiente adecuado, bueno, pues ahí las situaciones van a chocar, ¿verdad? También ahí nos dicen que es bien importante la manera en la que nosotros vamos a trabajar ese método, porque si nosotros lo hacemos de una manera que no es la adecuada o no está a la par con esas experiencias que tienen nuestros niños, pues podemos tanto fortalecer o propiciar que el avance de la lectoescritura fluya, o nosotros como docentes lo podemos entorpecer y podemos hacer que algo que para los niños debería ser pasajero y para nosotros pues se convierta en algo complejo, ¿no? En algo tedioso. Nos comentan sobre los métodos, pues los sintéticos analíticos, pues como lo sabemos, estos parten desde la letra, ¿no? Parten de lo pequeño a lo grande, ¿sí? Y los métodos analíticos parten de palabras, empiezan con palabras u oraciones y van de lo grande a lo pequeño. Aquí les quisiera comentar a ustedes si alguna vez han trabajado con primero y segundo año o a las compañeras y compañeros del preescolar, si les ha tocado trabajar con la lectoescritura, ¿qué método ustedes utilizan? Si se van partiendo de las letras o empiezan con las palabras. Ya ahorita vamos a seguir avanzando un poco más en el tema. También se nos comenta algo que es bien importante, que influye en el desarrollo de la lectoescritura. Pues desde luego la percepción que tenemos nosotros de nuestros alumnos y de la familia. Desafortunadamente hay veces que nosotros mismos volvemos al tema del estereotipo, estereotipamos, y si nosotros no tenemos altas expectativas de ellos, pues eso influye en el desarrollo del método de la lectoescritura. Así que lo primero es ponernos bien la camiseta y estar bien conscientes de que nuestro grupo es el mejor y que nuestros alumnos son los más brillantes y van a lograr desarrollarse y salir adelante. Aquí la autora nos maneja algunas estrategias que son las más comúnmente utilizadas. Por ejemplo, habla de los dictados, de que realicen copias, que copien pues del pizarrón o de algún modelo, que realicen algunas lecturas. También nos habla de los ejercicios recortables, ¿no? Cómo olvidar esos recortables de los primeros grados, ¿no? También nos habla de cantos, de bailes, entre otros. Sería muy padre que ustedes pudieran agregar también aquí qué ejercicios utilizan más frecuentemente o les han dado mejor resultado a la hora de trabajar la lectoescritura. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me tocó trabajar en primer grado hace algunos años, y algo que me funcionó mucho era hacer pequeños dictados para ir midiendo como el avance, tanto el avance de ellos como de la pertinencia de las actividades que yo estaba proponiendo a los niños y a las niñas. Los métodos de lectoescritura analíticos, como lo comentábamos ahorita, pues parten de oraciones o frases, de sílabas, de letras, de los sonidos. Algunos pueden ser las frases, el ideográfico o el natural, el método inductivo, el método de las palabras normales, el método global. Estos son los métodos que nos menciona la autora que son analíticos, ¿no? Que son algunos de ellos. Sería muy interesante que ustedes comenten sobre cuál de los métodos pues les gustaría que profundizáramos más en futuros videos en el canal e irlos abordando poco a poco, ¿no? Incluso estaría muy padre que nos pudiéramos conectar a través de las redes sociales
para que nos compartieran su experiencia con cuál de los métodos a ustedes se han sentido o han observado mejores resultados, ¿verdad? Ahora, los métodos sintéticos, como lo comentábamos, ¿no? Aquí vienen algunos de estos métodos sintéticos que son el método alfabético, el fonético, el silábico, el tradicional silabario de San Miguel, el método mantilla, el método onomatopéyico o el método global de análisis estructural. Sí, yo recuerdo muy bien que a mí me tocó cuando yo estaba en mis años de primaria, pues trabajar con el silabario de San Miguel, ¿no? Que ahí nos tenía mi querida maestra trabajando con estos métodos, en los que logramos desarrollar la lectoescritura. Ojo, sí recuerdo bien que tuve algunos compañeros que se nos dificultó más que a otros, ¿verdad? Lo va uno entendiendo y asimilando con el paso de los años. También nos habla la autora de los métodos eclécticos, mixtos o compuestos, ¿no? De estos métodos que a veces ahí uno va modificando estas metodologías que va uno adecuando según también la experiencia de uno como docente, ¿no? Nos hablan de que para entender estas metodologías compuestas o mixtas, pues se da como clave que para el desarrollo de la lectoescritura intervienen muchos factores, que era lo que comentábamos, si ustedes lo recuerdan al inicio del video, porque es bien importante entender que la unilateralidad, o sea, que vayamos por un solo lado, por un solo camino, pues esto es perjudicial. Siempre hay que enriquecer. Hay que enriquecer, tratar de enriquecer los métodos como nosotros los vayamos trabajando, y que sobre todo nos apoyemos mucho en la experiencia que tienen los chicos y las chicas, nuestros chiquitos de primero, nuestros chiquitos en el jardín de niños, y que, como lo comentábamos también unos minutitos antes, pues los errores son momentos clave de transición. Cuando los niños van cometiendo errores, es señal de que están avanzando, y sobre todo cuando ellos se van dando cuenta de en qué son los detallitos que ellos presentan. Entonces, cuando estemos en esta situación, no hay que ver los errores como un problema, sino como un momento clave para cambiar nuestra intervención, para cambiar las estrategias, para readecuar, para modificar nuestra planeación. Ahora, durante el desarrollo de las estrategias y los métodos de la lectoescritura, ¿qué problemas se presentan de manera habitual? Aquí el autor los separa como en dos, así lo interpreté yo, ¿verdad? De un lado yo les plasmé los que hacen alusión a los alumnos, y del otro lado el que hace alusión a nosotros como docentes. Del lado izquierdo, pues vemos que uno de los problemas pueden ser afecciones orgánicas o médicas, cuestiones psicológicas, cuestiones pedagógicas, cuestiones sociales, o alguna situación específica que se pueda presentar a nuestro alumno. Y del lado opuesto tenemos desde luego que nosotros a veces privilegiamos solo la memorización sin una razón de ser. Buscamos la memorización sin un sentido de fondo que se relaciona con el otro, ¿no? Que son los contenidos vacíos, y también pues el prohibir errores, el llevar la disciplina a un plano ya más estricto, en el que los errores no se les dé su lugar como parte de un proceso en el que el niño sienta temor a expresarse, a participar y a interactuar, no solo, como lo comentábamos, con nosotros, con los niños, sino con el lenguaje. Sí, eso es bien importante, que el niño tenga la oportunidad de interactuar con el lenguaje sin importar que haya errores. Ahora, también qué otro tipo de errores se van presentando en la lectoescritura. Aquí les registré algunos de ellos, que son la disortografía evolutiva visual. ¿Qué sucede con esta? Pues cuando los niños están avanzando en su proceso y que cometen algunos errores, por ejemplo, en vez de por, escriben pro, ¿sí? En vez de abuela, escriben abuela. Hay algunos detallitos que se presentan muy comunes, ¿verdad?
Igual la evolutiva auditiva, pues esa más bien hace alusión a alguna situación auditiva que nuestros niños o niñas se les dificulte discriminar algunos sonidos de algunas de las letras. Entonces, pues como se les hace difícil a la hora de escuchar el sonido de algunas letras, pues también se les va a hacer complejo tanto el leerlas como el plasmarlas, el escribirlas. Y desde luego, pues las que nunca fallan, ¿no? Las fallas de ortografía, tanto de la B, la V, la S, la C, algunas situaciones ahí claves. Y también la autora nos comenta algunos errores de un engrama visual. ¿A qué se refiere esto? Pues las omisiones que a veces los chiquitos brincan alguna letrita, como les comentaba, estas muy comunes de errores como en vez de cohete, que escriba cohete, de pasear, pasear, ¿sí? O que los niños separen las palabras, ese es un error, el error de separación, ¿sí? Por ejemplo, lentamente, que lo escriban lentamente, ¿sí? O lo contrario, ¿no? Las adhesiones, un error por adhesión, que nos junten palabras que no deben de ir juntas. El que se sigue presentando mucho en mi caso es el de, en vez de ala, me escriben alá, lo escriben junto. Ese es un problema de adhesión, un error de adhesión a mí se me ha presentado con algunos de los chicos, incluso ya en grados superiores, en quinto y sexto, en primaria. Ahí escriban en comentarios cuáles son los errores más comunes que se presentan ahí cuando ustedes trabajan la lectoescritura, incluso, como lo comento, en grados como quinto y sexto, o las compañeras y compañeros de secundaria. ¿Qué errores ustedes observan más de este tipo relacionado con la lectoescritura que siguen llevándose algunos de nuestros adolescentes a la secundaria, ¿verdad? Ya para finalizar el video y no hacerlo más largo, pues pasamos a las conclusiones, que son bien importantes considerar y llevárnoslas para reflexionar. Una de ellas, pues, es que tenemos que considerar que la información que el niño posee es vital. Entonces como dice luego, hay que tomarnos el tiempo de hacer un buen diagnóstico, de tomarnos unos minutos para analizar ese instrumento que aplicamos, esa encuesta que enviamos por ahora con esto de la pandemia por el Google, con los formularios de Google, o si tuvimos la oportunidad de hacerla de manera presencial, pues el darnos a la tarea de analizarla, de leerla, el escuchar las pláticas de nuestros alumnos, ¿verdad? También hacer revisiones de toda esa documentación que nos pueda ser útil para recabar esa información que el niño ya conoce y tomarla como clave. Y también, pues, eso es bien importante, el evitar convertirnos en informantes y evitar que nuestro alumno se convierta en receptor. O sea, hay que evitar el enfoque, por ahí lo leí, el enfoque bancario, ¿no? En el que nosotros entregamos al niño y nosotros entregamos el depósito y el niño lo guarda. Hay que evitar ese enfoque bancario, o como me ha tocado leerlo enciclopédico, en el que nosotros leemos y el niño se lo tiene que grabar, ¿no? No tenemos que buscar una metodología en la que el niño sea partícipe, en que el niño interactúe, en el que el niño platique, exponga, investigue, descubra, se equivoque también, ¿verdad? Que es parte del proceso. También es bien importante que ese método que nosotros vayamos a seleccionar para el trabajo del lenguaje, el desarrollo del lenguaje, la lectoescritura, pues esté lo más adecuado a esas necesidades que tengan nuestras niñas y nuestros niños, porque como lo comentamos al inicio, ¿no? No es lo mismo las necesidades que van a tener en determinada colonia que en otra. Entonces, si nosotros logramos adecuar a esas necesidades que ellos tienen, pues va a ser desde luego para ellos más llamativo, más motivante las actividades que nosotros plasmemos en nuestra planeación y que propongamos para realizar con nuestros grupos. Y algo clave que debemos de hacer siempre, pues es evaluar nuestra función en ese avance del alumno. Desde luego que, como lo comentamos al inicio y en una preguntita que les hice, que ojalá que se den el tiempo de comentar,
ahí los estaremos leyendo con mucho gusto. Tenemos que entender que pues hay muchos factores que inciden en el desarrollo de la lectoescritura de los niños, pero también nosotros jugamos un papel ahí en ese factor, ¿verdad? Hay que autoevaluarnos, hay que reflexionar sobre si lo que estamos haciendo es pertinente, si lo que nosotros estamos proponiendo, porque habrá ocasiones en las que a lo mejor yo ya trabajé con primer grado y a lo mejor trabajé con el silabario, con un método silábico, y me fue bien. Fue un grupo en el que logré que los chicos fueran avanzando con el paso del ciclo escolar en el primer grado, pero a lo mejor más adelante me vuelven a asignar otra vez primer grado y lo quiero aplicar y mis alumnitos están batallando. Sí, entonces ahí la pertinencia de mis actividades a lo mejor no son las adecuadas y a lo mejor tendría yo que cambiar de método. Aunque yo me sienta cómodo trabajando con el método silábico, a lo mejor lo voy a tener que cambiar o modificar, ¿verdad? Pues como lo comentábamos, ¿verdad? Pues para adecuarnos y adaptar nuestro trabajo a esas necesidades que tienen nuestras niñas y nuestros niños, porque la cultura que ellos traen y todas esas experiencias previas que los rodean, pues son la clave para que nosotros podamos desarrollar y potenciar en ellos pues el acceso a la lectoescritura. Y no olvidemos que el error es parte del proceso. Hay que tomárnoslo con calma y que los niños también lo noten así. Hay que trabajarlo poco a poco, pasito a pasito. Esto sería todo el día de hoy, compañeros, maestras y maestros. Es un gusto haber compartido el día de hoy esta temática con ustedes. Les agradecería mucho que le dieran like al video, que se suscriban, asimismo que activen las notificaciones. Esperemos en estos días seguir agregando más material sobre estos temas interesantes y desde luego también pues sobre eso que ahorita nos anda moviendo mucho a las maestras y a los maestros, pues que es la promoción tanto horizontal como vertical y desde luego, ¿por qué no? Pues abordar algunas temáticas para nuestros compañeros normalistas para el ingreso, ¿sí? Entonces les agradezco mucho que me hayan acompañado, que hayan decidido compartir un momento conmigo. Ahí les pido que plasmen en los comentarios cómo les va a ustedes con la lectoescritura, qué métodos utilizan y qué errores encuentran más frecuentes. También estaría genial que compartieran algunas estrategias o actividades así sencillitas que les han funcionado. Les digo, yo les comento esa vez que a mí me ayudaba mucho el dictado y también me ayudaba mucho el periódico. Llevar periódico al salón donde los niños pudieran hojear, leer y revisar. Les estoy hablando de hace algunos ayeres, ¿no? Pero sería genial que ustedes lo pudieran compartir. Acuérdense que aquí en el canal, pues de eso se trata, ¿no? De compartir y de apoyarnos mutuamente. Entonces les agradecería mucho que participen. Sí, entonces nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.